Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, profesor. Ok, Claro. perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Se puede ver la pantalla, ¿cierto? Confírmeme, por favor, que se ve la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla, al menos yo la veo. Ok, ok, gracias. Ok, entonces, hoy día, antes de comenzar a ver las consultas que tengan sobre la tarea que se les dio, vamos a ver un tema que es relativamente nuevo, quizás para muchos o quizás para todos, pero que también les va a ayudar en esta fase inicial. Por ejemplo, si nos fijamos en el escalafón, este ejercicio ya lo habíamos realizado. Y queremos hacer una agrupación por la nota o para la nota. Dijimos que podíamos hacer esto, ¿no? Podíamos ir a datos, a ordenar, ¿cierto? Y le pedimos que lo haga por escalafón y aquí tenemos, digamos, un ordenamiento. Entonces, dijimos que tenemos, ¿cierto? El escalafón y la nota. Y tenemos administrativos, honorarios, profesional y técnico. Y aquí, por ejemplo, podemos colocar, por ejemplo, el promedio. El promedio acá abajo es 6,21. Para honorarios, promedio es 6,35, ligeramente superior. Para profesional, 6,34. Para los técnicos, 6,5. ¿Ok? Entonces, nosotros también así podemos quizá eh, colocar otra característica asociada a la nota, puede ser el número, ¿cierto? Del conteo, ¿cierto? ¿Cuántas notas hay? En este caso hay 16. En el caso de honorario hay 15. Para el caso de profesional tenemos un conteo de 11.
finalmente para los técnicos lo que me falta son 7. Y así sucesivamente. Hasta ahí, digamos, no hay novedad porque es lo que ya hemos hecho. Entonces, la idea ahora es ver, ¿cierto? Una forma más automatizada, si se quiere, predeterminada, para realizar este tipo de tareas. Porque, claro, eventualmente aquí yo estoy trabajando entre escalafón y nota, pero a lo mejor también nos interesaría incorporar, supongamos, un criterio como la dependencia, por ejemplo. Entonces, para eso, en este caso, para no estar repitiendo cada vez esto de manera bastante eh, manual, ¿cierto? Donde uno lo va construyendo, que también es bueno porque uno aprende, pero una vez que uno entiende la lógica y sabe lo que necesita, hay una forma más automática de ir realizando esta tarea. Me refiero a las tablas dinámicas. Entonces, esta es nuestra data, yo la voy a escoger completa y le voy a decir acá, voy acá arriba, donde dice inicio, al lado dice insertar, le doy a insertar. Y aquí dice tabla dinámica. Y dice, tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. La información puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. ¿A qué se refiere esto? Voy acá y le digo tabla dinámica, confirmo que es esta área la que escogí, y aquí en este caso le voy a decir que ocupe una nueva hoja de cálculo. Ahí está. Si yo le digo que es la hoja de cálculo existente, tengo que escoger una celda distinta al área que seleccioné, pero en este caso, para que se vea más ordenado, voy a escoger una hoja de cálculo nueva y le doy a aceptar. Y aquí me la creo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que por escalafón, ¿cierto? Lo voy a colocar acá en filas, me dé, por ejemplo, la nota, y asociado a la nota, acá le voy a pedir que me dé, habíamos dicho en configuración del valor, le pido el promedio. Y aquí, digamos, tenemos la misma información que tuvimos anteriormente. Voy acá a inicio y le digo que me lo dé con 2 decimales. Eso es lo mismo que hicimos recién, y lo hicimos con menos trabajo porque apliqué 2 clics y la cuestión, digamos, se hizo. Antes de seguir operando con esto, en este ejemplo que emula el que hicimos anteriormente de manera manual, por decir así. ¿Quién tiene dudas? Buenas tardes, profesor Manuel, por acá, Manuel Troncoso. Buenas tardes. Dígame. A pesar que vi cómo hizo el ejercicio, pero habría posibilidad que lo pudiera repetir, por favor. Totalmente. Totalmente. Voy a deshacer. Ok. Voy a deshacer completamente esto. Tengo acá tengo la hoja de cálculo que hemos trabajado, ¿cierto? La data, o la que usted tenga, selecciona la data completa, la selecciona, ¿cierto? Y ¿Ya? después acá donde dice insertar, acá arriba insertar, y le ¿Sí? dice que quiere una tabla dinámica, tabla dinámica. Ya. Ahí le está preguntando si es esa área, selecciona usted y le dice que sí, le dice que la tabla o rango corresponde a la que ya seleccionó, y después acá, Eso es lo que está, claro, perdón, eso es lo que ya está seleccionado en verde. claro, que yo lo seleccioné con el mouse, Ya, correcto, correcto. ¿cierto? Y ahora yo le digo que lo haga en una nueva hoja de cálculo para que no quede en la misma y le digo aceptar. Acá dice nueva hoja de cálculo.
elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. Y aquí nos trasladó a una hoja de cálculo nueva porque acá no tenemos la base de datos. Entonces, Ya, emulando lo que habíamos hecho anteriormente, dijimos que por escalafón lo vamos a poner acá en filas. Me dé el promedio de la nota, tomo la nota, la arrastro, a donde dice valores, la estoy arrastrando ahí. Y en este caso, acá me dio exactamente, no sé en este momento que me dio la suma, pero no me interesa la suma, me interesa el promedio porque fue lo que elaboramos de manera semi-manual. Y en este caso acá dice configuración de campo de valor. Y aquí yo le digo que quiero que me dé el promedio. Me da varias opciones, me da la suma, que fue lo que me arrojó por defecto, el recuento, el máximo, el mínimo, el producto, qué sé yo. Pero en este caso yo quiero el promedio para que vean cómo se construye lo mismo que hicimos anteriormente. Y aquí me dio el promedio. Simplemente yo voy acá, a inicio y ahora le dejo dos decimales. Y esto es lo mismo que construimos de manera previa. ¿Ok? mm, sí, profe, ya, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. No sé si vamos a seguir trabajando en esto en la tarde, pero quiero dejar Ya. claro que esto es lo mismo que hicimos anteriormente. Ahí está. Ahora, ¿por qué es una tabla dinámica? Porque a diferencia de la tabla que construimos anteriormente, por ejemplo, acá yo puedo ir y decir que me dé solamente el honorario. Me muestra solamente el honorario. O le puedo decir que también me muestra los técnicos. Y me muestra los técnicos y los honorarios. O bueno, obviamente le puedo pedir todo. Entonces es una tabla que finalmente me va a permitir trabajar de manera dinámica, o sea, no es estático. Me va a permitir resumir la información para conocerla de manera más rápida, de manera mucho más ágil, pero además también una externalidad potente, que si nos damos cuenta, la factura, la presentación de la tabla es mucho más eh, es mejor, digamos, la factura es mejor, para un informe, ¿cierto? Es mucho mejor. eh, y se ve, digamos, todo mucho más ordenado. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, acá yo puedo hacer este cambio, tan simple como cambiar escalafón a columna. La misma información ahora me queda desplegada de manera traspuesta, pero la misma información no ha cambiado. Tengo lo administrativo, el honorario, profesional, técnico y el total general en promedio. ¿Ok? Promedio de nota. Entonces acá yo también puedo escoger y decirle que no quiero lo administrativo, por ejemplo. Y me voy a quedar solamente con las otras tres opciones. Me devuelvo. Y acá, insisto, con el solo hecho de trasladar, de arrastrar escalafón hacia fila, voy a cambiar la disposición. Entonces yo voy a escoger según el informe que estoy redactando o la presentación que quiero hacer, si me gusta el escalafón por fila o me gusta por columna. A su vez, a su vez acá, por ejemplo, yo a lo mejor voy a pedir que me dé, no quiero solamente la nota, sino que el promedio probablemente tal, sino que me haga un recuento. Tal como habíamos contado, hay 16 administrativos, deben haber 16 notas de administrativo, 15 de honorario, 12, 11 profesional y 11 técnico. Y nuevamente, ¿cierto? Si a mí me place, yo puedo cambiar esto, lo puedo transponer. Importa que la información cuantitativa no va a perder su calidad original. Es decir, si yo esto lo hago de manera manual, voy a llegar a los mismos resultados, pero la presentación es mucho mejor. Pero también me permite, en este caso, eh, ver disposiciones alternativas, porque si yo quisiera construir la tabla de manera manual, la tengo que hacer por fila y si la quiero hacer por columna, tengo que escribir por columna y escribir hacia abajo los promedios o la estadística que esté sacando. En este caso, yo puedo jugar con la tabla. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas, pregunta o consulta? Consulta, profesor. Sí, Yo puedo
de la misma forma puedo colocar los filtros que yo quiero o lo que yo necesito con respecto a este Excel. Claro, o sea, acá en este caso, ¿cierto? En este caso tengo dos variables. Una variable que me habla del escalafón y una que tiene que ver con la nota. Entonces, en este caso, si yo quiero filtrar acá, quedarme, por ejemplo, solamente con los profesionales, voy a poder filtrar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Hasta ahí sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Ya. Pero bueno, tenemos otro tipo de variables que pueden influir acá. Entonces, por ejemplo, me voy a decir, voy a dejar escalafón acá, ¿cierto? Y voy a trabajar con la dependencia, ¿cierto? Y aquí tengo el promedio de nota por dependencia. Con el solo hecho de haberla puesto acá y haber sacado el anterior criterio, ya me la construyó la tabla, como lo pueden ver. Y nuevamente acá, ¿cierto? Si a mí me interesa el conteo, yo también le puedo pedir acá el conteo, el recuento. Una nota, acá hay cuatro notas, acá hay dos, acá hay cuatro y una. Puedo quedar acá con el promedio. Y nuevamente, una vez más, ¿cierto? Si yo me cambio a columna, la disposición es totalmente distinta. Ahí está. ¿Cierto? Uno va a depender, sobre todo, cómo la quiere presentar. Es según el requerimiento y cómo uno lo entienda, Cómo lo que uno la uno entiende necesita. y cómo la quiere presentar. Entonces, yo Eso. cuando yo me posiciono fuera, la puedo ver completa, ¿cierto? Y si quiero recuperar la tabla dinámica, me posiciono en la tabla y ahí me activa, me despliega esta ventana. Voy a volver acá por columna, por fila se ve mucho más ordenado, lo puedo apreciar en su totalidad. Pero acá en este caso voy a agregar otro criterio. Mire. Voy acá, por ejemplo, voy a agregar, en este caso, eh, um, el escalafón. El escalafón lo voy a poner acá en columna. Y miren lo que pasa. Me la abrió. O sea, ahora yo tengo tanto eh, el escalafón como la dependencia. ¿Ok? Me voy a volver acá, voy a dejar el escalafón acá, ¿cierto? En este caso, también yo puedo hacer la selección, ¿cierto? Mira, quiero ver solamente el departamento de comunicaciones y lo puedo ver. También me interesa el de adquisiciones y también lo puedo ver. Esto es muy útil, por ejemplo, para la gente de finanzas. Supongamos que no es nota y son cantidades económicas. Pero además, ¿cierto? Si yo incorporo, en este caso, el escalafón, por ejemplo, por columna, me involucra esta variable y me está diciendo que, en este caso, por ejemplo, tenemos un promedio, una nota de 6,8 que corresponde a la dependencia de adulto mayor y en el escalafón honorario. Si avanzo en Dideco, ¿cierto? Tengo una nota 7 en honorario y una nota 5,6 en profesional. O sea, me desagrega por los dos criterios. Ok, estado móvil. Entonces, aquí ya la cosa se pone más interesante porque puedo empezar a jugar con los criterios. Y nuevamente aquí, yo puedo escoger, por ejemplo, puedo escoger los que me interesen, ¿cierto? Y aquí también puedo hacer una selección o deseleccionar lo que no me interesa. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, que esto es dinámico porque lo estoy moviendo en el momento y yo puedo, digamos, resolver acá dudas
con alguien que me esté requiriendo en una presentación o cuando usted esté dando alguna cuenta a una jefatura o transfiriendo información a algún colega. Entonces, si le pregunta algo específico, le dice, ¿sabes qué? A mí me interesa ver qué pasó en obra, ¿cierto? Y ahí usted le dice automáticamente qué pasó en obra. Y él le puede decir, bueno, pero también me interesa solamente la nota de los honorarios. Y ahí también usted le dice que hay un solo honorario en obras que saca una nota 6.6. ¿Ok? ¿Dudas, pregunta o consulta? Voy muy rápido. ¿Está bien? No, profesor, estoy tratando de seguirlo ahí con una página Excel al costado, al menos para mí. Ya. Otra forma de ver la misma información es que, por ejemplo, yo el escalafón, por ejemplo, lo coloco acá en filtro. No en columna ni en fila, sino que en filtro. Entonces, ¿qué hizo? Me puso escalafón sobre esta tabla que creamos en base a la dependencia. Y acá yo puedo arriba ya filtrar, ¿cierto? La actividad toda y le digo, por ejemplo, que me dé solamente los técnicos. Y aquí se redujo la tabla. Quiere decir que en la otra dependencia, para esta variable de las notas, no hay técnicos. O yo le puedo pedir que, por ejemplo, me dé los honorarios. Y ahí se amplía el campo de posibilidades. En toda esta dependencia tengo honorario para esta variable que es la nota, ¿cierto? Tengo. O también yo le puedo pedir que me lo combine con administrativos. Y ahí están todos. A su vez, dentro de este primer filtro que yo hice acá arriba, que es un filtro supra, o que gobierna toda la tabla, yo también puedo pedir un filtro al interior. Por ejemplo, quiero del departamento inventario y del departamento de adquisiciones. Y en este caso no hay coincidencia, no la hay, por eso es que no me muestra. Veamos si en estos tres primeros hay coincidencia. Hay en adulto mayor, en asistencia social y en comunicaciones. Me devuelvo y pido todas las posibilidades. Entonces acá yo tengo esta tabla, ¿cierto? Esta tabla que me permite ver, ¿cierto? Cómo yo tengo la información, cómo la puedo ir organizando. O sea, anteriormente hemos visto gráficos como los que enseñé en la clase pasada, en la cual esos gráficos, ¿alguien tiene abierto su micrófono, por favor, lo silencia? Y en este caso, la factura, digamos, era de un gráfico que era estático, perdón, y de una tabla estática. En este caso son tablas dinámicas que yo las puedo ir, como dice el nombre, moviendo. Son tablas ágiles y que me permiten una mejor disposición de la información y para comunicar son mucho más potentes. ¿Dudas, preguntas o consultas? Comentarios. ¿Ok? Profesor, Sí, dígame. entonces la tabla dinámica puede usarse de forma horizontal o vertical y puede agregar más datos, tener todos los datos que uno quiera. ¿Eso significa? Así es, pero más que eso es que si se da cuenta, es dinámico porque yo a la medida que voy moviendo, yo voy, digamos, haciendo la presentación de los datos de manera mucho más pertinente. Yo acá moví de Ya. la columna y el escalafón lo saqué de filtro y lo puse en fila y tú ahora esta otra tabla. Ok, muchas gracias.
Ahí está, ¿eh? Gracias, profesor. Ahora también podemos hacer esto. Dentro de la misma fila, por ejemplo, yo puedo colocar dependencia con escalafón. Y mire cómo me queda, ¿cierto? Tengo anidado, ¿cierto? Dentro de dependencia el escalafón, ¿cierto? Entonces yo tengo adulto mayor honorario, asistente social honorario, comunicación honorario, y después va cambiando. Dentro de adquisiciones, tengo técnico de IDECO, tengo honorario profesional, IDECO, administrativo honorario, DIMAO, administrativo profesional y así. Dirección social, administrativo honorario profesional. O puedo hacerlo al revés, ¿cierto? Puedo colocar primero escalafón, después dependencia. Me va a quedar administrativo y acá por dependencia, honorario por dependencia, profesional por dependencia, técnico por dependencia. ¿Ok? Y nuevamente yo puedo, digamos, hacer esto mismo por columna. Me va a quedar en el mismo orden, pero por columna. O sea, acá tengo lo administrativo, ¿cierto? Y por los departamentos, las dependencias. Después acá viene, ahí está total administrativo. Después empiezo por honorario. Y empieza la dependencia. Total honorario. Profesional. Y ahí está el total. Técnico. Las dependencias y el total. Y bueno, evidentemente, aquí también yo puedo hacer, digamos, escoger para filtrar. Puedo decir que lo voy a hacer, perdón, acá, acá. Ahí le puedo pedir que me lo suprima y voy checando la tabla según lo que yo necesito. ¿Ok? Dudas, preguntas, consultas, comentarios. Profe, Manuel Pelotano, ¿Sí? esta clase va a quedar grabada también, ¿no es cierto? Se está grabando. Ah, ya, ok, En gracias. este momento se está grabando. Gracias, profe. Entonces se pueden dar cuenta, las posibilidades son múltiples, son muchas para la misma información y va a depender de lo que ustedes necesitan solamente. ¿Ok? Ok. Em, si ponemos escalafón acá en filtro, pero podemos colocar también la función acá en columna. Ahí podemos ampliar aún más. Tenemos ahora dos variables que pueden ser gobernadas por un filtro. ¿Cierto? Tengo la dependencia y acá tengo la función. Se me amplía mucho más. Entonces, podemos cambiar la disposición a lo mejor. Podemos colocar la función acá en fila, dependencia en filtro y el escalafón acá en columna. Y ahí se nota algo mucho más coherente. Tengo acá el escalafón, acá tengo la función que se empeña, la nota asociada. Y acá puse por filtro la dependencia, entonces yo puedo acá decirle que me dé solamente adulto mayor. Es un abogado que sacó una nota 6.8. Profe, y ahí donde dice promedio, valores, promedio abajo. Esa no la. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ¿dónde está trabajando? Esa, Ya, donde tiene el. ok. A ver, aquí la variable que importa, ¿cierto? Sabemos que es la nota, Sí, o los sueldos, o la adquisición en número, el número, todo lo que o, tenga que ver con número. ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Ya, ahí está. Esta es
esto que está acá, ¿cierto? Ya. Donde dice valores, por eso que puse Para trabajar eso. y eso exactamente, y esto es lo que estamos trabajando, y aquí alrededor nos estamos moviendo, ¿cierto? Ujú. Pero además, con respecto a este número, yo puedo también hacer ciertas solicitaciones. Supongamos, Ya, porque no lo es, repito, supongamos que esto fuera dinero. Entonces a lo ya. mejor no me interesa el promedio, sino que me interesa el total. Entonces le pido acá que me dé Claro, configuración de total. costos valores, le digo que me dé la suma, supongamos, le digo aceptar, De todos esos valores. Ya. de todos estos Supongamos que valores, se sumen. que se suma. Entonces en este caso acá me lo están dando individualizado, ¿cierto? Porque tengo demasiada, digamos, variables que están desagregando, pero supongamos que yo me olvido de acá, en este caso, de función, supongamos. Ahí me está Ya. entregando el total de los valores, ¿ves? Ujú. Entonces acá en este caso, yo le dije todas las dependencias y me está dando el total. En este caso no tiene un sentido porque son notas, 99, Claro. 40, 95, ¿cierto? Pero basta pensar que pueden ser esto puede ser, digamos, Números que se dinero, pueden sumar. ¿cierto? Cierto que tenga un sentido y yo al sumarlo voy a obtener, digamos, ese total. Acá yo tengo el Ok. total, voy a sacar el escalafón, acá tengo los totales, ¿cierto? Le pedí la suma de notas, que en este Ya. poquito no tiene sentido, pero acá está por, eh, por dependencia. Acá está, ¿ve? Está el total, la suma de ellas. Pero si yo acá, como vuelvo y le cambio el promedio, me viene el promedio, Mm. ¿cierto? O si yo en este caso voy a sacar dependencia y voy a colocar acá escalafón para hacerlo más gráfico, ¿cierto? Esa es la nota promedio, pero yo le puedo decir que me da acá, por ejemplo, muestre el máximo, porque me dio el promedio, aquí estoy mostrando los máximos. Un 7, un Mm. 7, un 7, un 6, 8 y un 6, 8. ¿Tiene abierto ahí el micrófono alguien? Acá tengo la suma, si quiero. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, es muy útil para la gente que trabaje en contabilidad. Muy útil, muy útil. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo puedo estar jugando acá dentro de la variable cuantitativa que me interesa, le puedo poner, por ejemplo, acá el promedio, porque es lo que importa en este caso, pero alrededor de esta yo puedo estar, eh, como dije, jugando acá con otras variables en las cuales me interesa modelar esto. ¿Ok? Eh, yo puedo incluso acá ponerle un filtro, y las tengo todas, tengo un filtro, tengo un criterio por columna, uno por fila, y tengo en el cual estoy, la variable en la cual trabajo, le escogí un criterio, que en este caso es promedio. Acá yo puedo empezar a ver si hay alguna combinación posible, a ver los honorarios, y me muestra acá solamente los honorarios por dependencia, por escalafón y por la nota. Después acá arriba yo le puedo pedir perdón, acá arriba le puse la función yo, la función acá arriba, ¿cierto? La función. Ahí está, le puse la función. Acá, perdón, acá arriba. Por ejemplo, acá le voy a pedir al arquitecto, ¿cierto? Y me dice que hay uno en obra, al menos uno, saco un 6-1. O le puedo pedir, por ejemplo, acá, me imagino que eh, digitación de licencia. Y él me lo va abriendo. Entonces, aquí, digamos, las posibilidades son muchas, digamos, y va a depender, digamos, de cómo yo quiera trabajar mi tabla dinámica. Repito, voy a volver un poco al origen de lo que hicimos. Una tabla como esta, ¿cierto? La podemos ir complejizando, obviamente porque es necesario, no porque nos guste complejizar, ¿no es cierto? Toda vez que yo requiera trabajar con distintas variables, eh, porque incluso, digamos, eh,
esta cuestión yo puedo ponerle acá otra variable más que me interese. A lo mejor está el promedio y también está el ingreso, o está el promedio y también está a lo mejor el número de horas en las que trabaja o las horas semanales. Entonces puedo incorporar acá más variables y también me va a mostrar acá hacia el lado, digamos, las otras variables. Me va a mostrar administrativo, honorario, profesional técnico y acá me va a mostrar la otra variable en cuestión. ¿Ok? Por lo que vi, profe, no es necesario tomar la celda y trabajar ahí, sino que ya estando ahí se trabaja con los cuatro, ¿o O no? ¿O sea, estoy una vez que equivocada? yo ya hicimos la selección, porque Ajá, estábamos en esta tabla, sí, ¿cierto? Y yo le dije que me colocara la tabla dinámica en una nueva hoja, ahí me la mandó, ¿cierto? Entonces, sí. es que yo cliqueo acá, Y ahí ya no eh, hay, ya, yo ya empiezo a trabajar, ya. ¿entiendes? Y muevo acá, solamente opero acá, o sea, Es, me olvido de operar acá, me olvido, ya no ya. opero acá. Esa era mi consulta, porque me fijé que no seleccionaba nada, solo Claro, trabajaba exactamente. directamente. Toco ahí, ¿cierto? Ajá, Y aquí yo voy moviendo lo que quiero. Me ya, puedo ver ok. atrás, ¿cierto? Ahí estoy en el original, ¿ve? Ahí estoy en el Sí. original, ¿cierto? Es que, ¿sabe por qué le digo eso? Porque de repente por no hacer un simple paso, algo tan tonto, por decirlo así, no lo podemos hacer. Claro. Entonces, por eso pregunto, porque después digo, chuta, y había que seleccionar y no me funciona. Entonces, eso son preguntas de repente, pueden ser tontas, pero de repente a uno se le va. No, no, está bien, y paso también a los videos, usted va a ver ahí, ¿cierto? Sí, Por eso digo, si voy muy rápido me avisan, porque quizás para uno esto es muy obvio, pero me avisa. Entonces, aquí estamos así es la condición inicial que me va a enviar, digamos, de acá, la primera salida es esta que está acá. Y cuando yo me paro ahí en la tabla, ¿cierto? Yo puedo escoger ahora y digo ya las notas, las llevo a valores, ¿cierto? Y en este caso, habíamos dicho que era el escalafón para mostrar lo inicial, ¿cierto? No se ve al lado, porque está tapado. ¿Qué está tapado? Ahí. Y ahí tengo la primera tabla que quisimos construir. Entonces es muy interesante esta herramienta porque, a ver, no estamos diciendo que esto no lo podamos construir con el primer ejemplo que di, donde yo iba colocando, escribí administrativo, honorario, profesional técnico, sumé, perdón, saqué el promedio. No digo que no lo podamos hacer, pero es más lento, esto es más, por eso es más dinámico. Yo puedo ir acá colocando lo que me interesa, ¿cierto? O al revés, como habíamos dicho. Puedo anidar, puedo colocar filtros, suma y sigue. Entonces es muy útil. Y finalmente estas tablas, digamos, yo las puedo copiar y las puedo exportar. Las puedo pegar, ¿cierto? Puedo pegar. No, Entonces también la presentación es mejor, es mucho mejor. Pero lo que importa, digamos, aparte de la presentación es que acá yo puedo empezar a simular escenarios. Puedo escoger, ¿cierto? Puedo jugar con lo que me interesa mucho más rápido que yo te diga ahora, por ejemplo, hazme una tabla, pero solamente donde está lo administrativo, el arquitecto y la asistente social. Esto es mucho más, valga la redundancia, dinámico. claro. ¿Ok? Dudas, preguntas, consulta. Entonces acá se trabaja con los filtros y con la tabla dinámica al mismo tiempo. Yo no veía el costado lado derecho donde estaban los cuadritos de los filtros chiquititos para llenarlos. Ahora lo estaba mirando, que me Ya, tapaba la pantalla usted el cuadradito. ok. Créeme, María Elisa, voy yo. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, ¿quién tiene alguna otra consulta con respecto a las tablas dinámicas? Que una parte inicial, digamos, de esto, de este tema. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Podría repetir la última parte de los cuadritos? Que ahora yo me corrí hacia el otro lado y ahí tengo el espacio desocupado. Ah, yo bueno, ya cerré acá, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo. ¿Cierto? Estamos acá.
le digo insertar, tabla dinámica, acá, tabla dinámica esta, no la recomendada esta. Le digo que lo haga, pero en una nueva hoja de cálculo, le doy a aceptar y ahí me la creo. Me paro acá y aquí dijimos que la variable de interés a trabajar en la nota y habíamos creado acá la primera que era el escalafón. Entonces estamos operando acá, en este sector de la planilla. Acá, por ejemplo, yo puedo, insisto, puedo colocarle, acá por filtro puedo colocar la función. Entonces, si acá yo en función la voy a activar todas primero, digo que me quiero quedar con los apoyo administrativo y asistente social, me filtra acá la tabla. Ahí, en esa función, hay solamente honorario y técnico, me muestra. Pero operamos en este sector, ¿ok? Entonces, ahora voy a aceptar todo y voy a sacar función como filtro. Voy a volver a estar al original. Entonces acá voy a colocar acá botón derecho. A ver, voy a insertar, no me acuerdo bien. Acá. Voy acá al dice gráfico dinámico, ¿cierto? Y le pido que me inserte gráfico dinámico. Y le digo aceptar. Y acá tenemos gráfico dinámico, ¿lo ven? Sí, sí, ve. Ya, miren la gracia del gráfico dinámico. ¿Cuál es la gracia del gráfico dinámico? Acá empieza, digamos, la magia, ¿cómo se dice? ¿Cierto? Acá tengo el escalafón, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le digo que me muestre solamente los honorarios y los técnicos? El gráfico cambia. Solamente los honorarios y los técnicos. Acá obviamente, al igual que en el caso anterior, ¿cierto? Yo le puedo poner acá el nombre que quiera, ¿cierto? El título, notas, por ejemplo. Y ahí yo tengo solamente, el gráfico también es dinámico. Quiero que me agreguen los profesionales y me lo agrega. Porque es un gráfico que está en función de la tabla dinámica. Si los quiero todos, le pido todo. Entonces, ¿será que este gráfico dinámico también, si yo, por ejemplo, en este caso, a ver, le digo que me dé la dependencia y saco acá el escalafón, ¿cierto? Acá tengo una nota por dependencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo, en este caso, ¿cierto? Yo coloco acá, y acá, bueno, nuevamente, yo puedo ir acá y decirle que me dé solamente lo de comunicaciones, por ejemplo. Ahí me dio solamente lo de comunicaciones. Y adulto mayor. Ahí está lo de adulto mayor. Y lo del departamento de inventario. Ahí está. Ahí cambió. Porque no tienen la misma nota. Entonces acá, como en todos los gráficos, yo le puedo pedir, por ejemplo, que me agregue la etiqueta a los datos. Ahí están las notas, ¿cierto? En este caso, es la suma y debería haber sido el promedio. Entonces acá en este caso, voy acá, le voy a decir que me dé el promedio. Y ahí tengo los promedios. Me cambió tanto la tabla como en el gráfico. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Pensemos que yo acá coloco el escalafón acá en filtro. Y ahora yo le pido que solamente quiero, lo voy a activar, ¿cierto? Y le voy a decir que me dé solamente los honorarios. Ahí me dio las notas para los distintos dependencias, pero solamente para los honorarios. Y también cambio el gráfico. También cambio el gráfico.
y le pido que me agregue los técnicos, cambie la tabla y también me agrega los técnicos. En este caso le voy a decir que me dé los decimales. Ok. Horario y técnico. Ahí está. Em, que me dé, por ejemplo, solamente los profesionales. Dentro del escalafón que escogí, que era profesional. Entonces ahí tengo gráfico dinámico. Pero además también, ¿qué pasa si ahora escalafón yo lo coloco acá, lo coloco acá al lado? Aparentemente me lo desordenó, porque está respetando ahora el orden de la tabla. O sea, este gráfico que está acá se corresponde con esta tabla. Fíjense que tan solo con que yo cambie esto para acá, lo aprecio la misma información de una manera, no lo coloco acá de otra. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo coloco esto acá? Me lo empleo mucho más porque me está haciendo esta tabla que está acá. ¿Ok? Lo que sí, profe, ahí no tienen los nombres abajo, ¿no es cierto? No, sí, lo debería tener, pero como está tan comprimido no lo alcanza a mostrar. Está tan Ah, comprimido, ya, correcto. pero por eso voy a volver a este otro formato que digamos la presentación. Debería tener lo mismo, pero está tan comprimido que no lo alcanzamos a ver. Ah, perfecto, ya. ¿Entiendes? O sea, Gracias. cuando lo haga usted ahí, después lo va a ver igual, porque la información la mantiene. Entonces, el mensaje aquí ya no solamente está contando el hecho de que yo voy a, por ejemplo, hacer un cambio acá, al revés, ¿cierto? A mí me queda mucho más ordenado. Solamente estoy contemplando tener la información en términos cuantitativos de que realmente se esté visualizando la parte más dura, digamos, sino que también la forma en cómo yo la expreso, también como la quiero mostrar, también va a ser importante, porque este gráfico se ve de esta manera cuando coloco dependencia en filtro y escalafón en el eje de categorías por fila, y se ve de otra manera cuando yo lo invierto, pero es la misma información. Entonces, yo tengo que tener cuidado acá de cuál me conviene más para presentar la misma información. Y acá, por ejemplo, si yo dependencia escalafón y coloco la función acá, miren cómo queda el gráfico. Queda todo amontonado. Claro, porque solamente, digamos, es mucha la información, pero ahí en la medida que lo voy abriendo, Va a ir ordenando. se va a ir ordenando y va a ir mostrando ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo se lee esto? ¿Cierto? Se lee que acá yo tengo la independencia, las tengo todas, ¿cierto? Y el escalafón también los tengo todos, pero puedo quedarme, por ejemplo, solamente con los honorarios. Ya chico, ¿cierto? Eh, y tengo el promedio de la nota. Y acá me muestro honorario. Bueno, el honorario en este caso, porque fue lo que escogí, si no me equivoco. Escalafón. ¿Qué pasa si le pido a los profesionales los técnicos? Y acá, dependencia, la doy toda la dependencia. Aquí están todos los profesionales. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que va a depender, ¿cierto?, de lo que yo escoja, cómo lo escoja, eh, para que se vea mejor la información, tanto en la tabla como en los gráficos dinámicos asociados. Acá voy a colocar la dependencia acá. No era mejor así, ¿no? Ahí.
Ahí. Entonces ya es una cuestión de gusto, pero no olvidar que la fortaleza de esto, ¿cierto? La fortaleza de esto es que yo puedo acá empezar a trabajar de manera dinámica, dinámica. Y ves que intervengo, esto se modifica. Ahí sigue coincidiendo, ahí sigue coincidiendo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Comentarios. Al final todo va a depender de las necesidades de cada uno para poder ordenarlo. Totalmente, totalmente. Eh, si usted trabaja en contabilidad, si usted trabaja con bodega o con flujo de nombres de personas, o la gente que trabaja en medio ambiente, son tantas las variantes, no todos lo van a hacer de la misma manera, porque obviamente son actividades distintas y van a tener bases de datos relativamente distintas. Entonces, va a depender de cómo la persona quiera trabajar la información que tiene. En este caso, estos son los ejemplos que estoy dando para la base de datos que nosotros tenemos. Pero de ahí en más, digamos, la imaginación es lo que le sirve para ir ocupando esta herramienta que es bastante potente, porque como digo, no solamente hace más rápido una tabla, sino que también el gráfico dinámico asociado a la tabla me permite hacer todo este tipo de simulaciones, donde hay una combinación obviamente de la información dura que tengo ahí asociada, que quiero mostrar, pero también cómo la muestro, cómo la comunico. No nos olvidemos que eso es muy importante, muy importante. Usted puede tener a lo mejor el santo grial en su institución o a lo mejor en su unidad, ¿cierto? En su oficina, en respuesta a la labor que realizan, pero si no la puede comunicar, es lo mismo que nada. Entonces aquí usted ya tiene una herramienta que le permite comunicar mejor esto. Ya, estas son las tablas dinámicas de manera bien sencilla, se lo estoy explicando. Y aparte es muy práctico, es muy, muy práctico. Todo esto es muy práctico. Le va a servir bastante para reconocer eh, lo que, para ir conociendo, digamos, la data para ustedes. Entonces, ustedes seguramente en un comienzo en la data que trabajan se van a dar vuelta hasta que encuentren la mejor disposición que les satisface a ustedes, pero que también, ¿cierto? Les permita, digamos, comunicar la información al resto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Comentarios. Profe, yo estoy tratando de que esos números que usted tiene sobre las barritas, insertarlo en mi gráfico dinámico, pero no sé cómo se consigue. Siempre tengo los Botón números como al derecho, lado. botón derecho sobre una barra, ¿Ya? eh, ¿Ya? formato de la serie de datos o de la etiqueta de datos, porque como yo lo hice, a ver, voy a acá, a los quité, botón derecho, Encima. agregar etiqueta de datos. Ahí, mire, agregar Agregar etiqueta. etiquetas. Y ahí Ya, está, ahí está. ahí está. Ya. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, eso sería tanto para los nombres, por ejemplo, el administrativo, honorario, profesional, técnico que está ahí, y además en la parte superior están las notas, No, pues acá están las notas y aquí está ¿sí? lo administrativo, honorario, personal y técnico, ¿cierto? Es el escalafón. Ya, Pero pero para colocar esos nombres, no, porque a la medida que yo lo fui escogiendo, eso iba ingresando solo. ya, eso pensaba que era con el mismo, ya, No, 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 está ingresando solo. ya, ok, profe, gracias. Profe, una consulta, ¿cómo saca ese del campo de... ¿Cómo se lo escuchó entrecortado? ¿Cómo saca usted el listado al lado derecho donde dice campo, donde están los filtros chiquititos y todo eso? ¿Cómo lo saca? Así. Acá esto, Eso, sí. ¿De ¿cómo lo dónde saca? sale? ¿Cómo lo pongo yo después cuando haga la base de datos? No, pues pero si le dije que cuando usted escoge la base de datos, Al cuando, principio sale todo junto. Ya. cuando yo acá fui y escogí
tabla dinámica y le escogí en otra hoja, automáticamente se lo activa acá, automáticamente. Mire, Ya, ok. voy Sí, a, entendí. me voy a devolver acá. Mire, este es el origen. Puede ser como el... Ahí está, mire, ahí está. Ahí está la tabla y el gráfico. Está el espacio para empezar a trabajar. Ahí está. Eso es lo primero que usted ve. Entonces uno viene y dice ya, ¿cuál es la variable? La nota o los sueldos o los proyectos en millones, ¿cierto? Ahí están. Ahí están todas las notas, sin ningún filtro. Ya, le Y, entendí perfectamente. y mire, y acá es más. Le voy a pedir acá el promedio. Y le voy a poder agregar etiqueta datos. Acá no, quiero el promedio. Profe le puso recuento. Sí, hay promedio. Acá lo que usted tiene es el promedio de todos. Buenas tardes. Acá lo que yo hice, Ok. con el puro hecho, mire, ponga atención, con el puro hecho que yo había puesto acá el promedio, en la nota y promedio, acá tengo un promedio de todos. De todos. De todos. Así de Ya, ahí sencillo. está, ahorita, sí, ya lo Ya, entendí. claro, Ok, ¿cierto? Ahí sí. tengo el promedio de todos. Ok, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces después yo digo ahora, bueno, quiero el promedio, muéstrame el promedio, ¿cierto? Por, como habíamos dicho, por escalafón. Y ahí ya me lo muestro. Entonces yo arrastré el escalafón, me coloco el nombre del escalafón, me muestro la tabla. Y después ya en más empiezo a jugar como la había mostrado. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a hacer un recreo de 10 minutos para después continuar en la segunda parte. Ya estamos de vuelta. Entonces, ¿tienen dudas, consultas con respecto a las tablas y los gráficos dinámicos? Aló, aló. Se le escucha, profe. Ya, Sí, estamos. ok. Entonces, ¿no tienen dudas con respecto a las tablas y los gráficos dinámicos? Yo al menos no. No, por ahora no, profe, gracias. Ya. Entonces, ahora consulta con respecto a la tarea que se les dejó. ¿Quién tiene alguna duda o algo que no puede resolver o está complicado con alguna acción ahí? Yo estoy medio, no entendí muy bien una parte, pero no la tengo en este minuto como para darle el nombre de lo que estaban pidiendo en la tarea. Lamentable. Pero búsquela, pues si tenemos tiempo. Busque lo que necesita resolver. Laurita, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Usted estaba trabajando, me dijo que, la escuché delante que estaba trabajando con dos, haciéndolo al tiro, pero está en dos computadores, no, el en el mismo mismo. computador. Sí, Ah, ya. Ahí tiene abierto el Excel que está trabajando usted. sí. Estoy Ya. dividí la pantalla, pinché Ah, dos ok. veces y así la dividí. Ya, Laurita, gracias. Ya. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Bueno, he hecho las bases de datos como 3 veces. Eh, Saqué allí la función de los nombres propios, los apellidos, los nombres, las notas, y ahí estoy. Y, pero de repente hay que separar todo completo, o arreglar todo completo con las funciones, o son 2 o 3 ejemplos que hay que darle. Pero específicamente, ¿de qué me está preguntando? De la clase 2 3 de las dos. Ya, con respecto a qué, a crear una clave, a crear un correo, respecto a qué. Eh, yo puse la función propio, los nombres propios, los Ya, tengo listos. ok. Iba a poner otra de las notas, pero Ya, ahí tengo la duda porque pero, no me pero sale específicamente las notas, ¿cuál? ¿A qué se refiere con las notas? ¿Cuál función? la función
en general de las notas. No, hay que ser específico de qué, a qué se refiere. ¿Usted quiere sacar el promedio, por ejemplo? ¿El máximo, el mínimo, el límite inferior, superior, todo eso? Sí. Ya. A ver. Profe, Manuel, por acá. A mí lo que me falta es la parte donde dice aplique Pareto para cualquier opción del escalafón, Ya. Vamos a resolver acá primero lo para que... que después de ella Ya, me pueda perfecto. ayudar a mí. Perfecto, perfecto. Ya. Acá se está viendo, ¿cierto? Sí, Ya. Acá, por ejemplo, para el caso que usted me está consultando. Acá voy a pedirle, por ejemplo, el promedio de las notas, ¿cierto? Y acá selecciono. Creo que esto fue lo que le hice hacer, ¿no? Ahí está el promedio de las notas. Voy a andarlo más, entonces, en todo caso. Y acá tengo el promedio. Después yo le hice sacar, si no me equivoco, la desviación estándar. Entonces acá me estoy moviendo desde la celda O2 hasta la O50. Entonces acá le digo la desviación estándar de la muestra, dp.m, ¿cierto? Desde O2 hasta O50. De O2 hasta desde O2. Desde el punto M desde O2. Le falta el O50, profe, la celda. O2 hasta los 50, ¿cierto? Ah, O50. 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 Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, creo que hicimos algo como esto. Desviación. Entonces, yo les dije que vamos a tener un límite inferior, ¿cierto? Y un límite superior para las notas, donde yo simplemente tengo el promedio más la desviación, y el otro va a tener el promedio menos la desviación. Entonces, ahí yo espero que oscilen mis notas aproximadamente entre 5,88 y el 5,764. Pero además yo les dije que, bien digo, ¿cierto? El mínimo entre O2 y el O50. No, que me puse mal ahora. O2 mínimo. Le puso 0,50. 0,50. O2, claro. Ahí sí. ¿Cierto? Acá tengo el mínimo y acá tengo el máximo. O2 hasta O50. Ahí sí, 7. ¿Cierto? Esto es máximo. Entonces, en ambos casos nos damos cuenta que el máximo accede a este límite superior, a este, acá. Perdón, acá es LS, el límite superior, y este límite inferior. Y el mínimo también excede al límite inferior, porque esto está hecho en función de la desviación estándar. O sea, una desviación estándar me va a tener gran parte de los datos, pero otros se me van a escapar. Porque acá lo hicimos con una desviación estándar, con una, para ambos casos. Si yo le coloco acá, por ejemplo, 2 veces la desviación estándar, ¿cierto? Allá lo incluyo, digamos, incluyo al superior. Y si le resto 2 veces la desviación estándar, ahí me acerco un poco más. Pero aún me falta para alcanzar el 4,3 por abajo. Si le coloco 3 desviaciones estándar, ahí ando muy cerca. Muy, muy cerca.
Entonces, como no fue con 3, pensemos que sea con 3.5 versión estándar. Ahí ya prácticamente estoy, voy a ver acá cuántos decimales tengo. Ya, ahí me faltó todavía un poco para alcanzarlo, con 4. Ya, con 4 visiones estándar por abajo, yo tengo adentro el mínimo. Lo alcanzo a involucrar, porque 4.076 es menor que 4.3. Y bueno, 7.45 está sobre el máximo porque la máxima nota es 7. ¿Y eso por qué? Porque nos damos cuenta de esto. Insertar, ¿cierto? Habíamos dicho que hiciéramos este gráfico. Le dije que hiciéramos el histograma. Entonces, ¿por qué esto nos costaba tanto? Porque nos costó tanto, digamos, que el intervalo incorporar el máximo y el mínimo porque la nota está cegada hacia las notas más altas. Entonces, bastaron 2 desviaciones estándar para tener, digamos, adentro el máximo. Pero requerimos prácticamente 4 desviaciones estándar por abajo para incorporar el más bajo, porque casi todos los valores están hacia la derecha. ¿Ok? Bueno, yo le dije también que acá uno puede incorporar, también puede sacar la suma, creo que también le hice hacer esto, ¿no? La suma desde el O2 hasta el O50, desde el O50. Y que obviamente si esta es la suma, ¿cierto? Y que obviamente si yo los cuento, ¿cierto? Que son 49 y yo divido la suma en los 49, ¿cierto? Voy a llegar al mismo promedio. Este es el mismo promedio. ¿Ok? Ya. Con respecto a la pregunta eh, del histograma, o sea, del gráfico Pareto, voy a borrar acá. Si yo borro acá, y me queda este espacio. Yo le dije con respecto a cuál era, a cualquier variable, ¿no? Sí, era cualquier variable, profe. Ya, entonces por ejemplo, si yo pesco esta, el escalafón, ¿cierto? Y le coloco la nota al lado para no tocar la tabla. Entonces, voy acá a insertar. Pueden haberlo construido o haberlo hecho así, ¿ah? Como ustedes quisieran. Ahí está. Y ahí está el Pareto. Mm. Pareto, notas por escalafón. O sea, esa curva que está ahí en naranjo, ¿la trae por Claro, defecto exactamente. Si yo se les acuerda que yo hice hacer algo manual muy parecido, y le dije que ahí el Pareto se lo entregaba hecho, que no quiere correrse. Ya, ahí estamos. Por decirlo, como que lo pone automáticamente. Exacto, porque el gráfico Pareto hace eso. Yo le enseñé a construir un gráfico Pareto, ¿se acuerda? Y le damos la etiqueta de datos. La única diferencia es que el de nosotros salió
la parte, esta parte izquierda está a la derecha, tú al revés nomás, la cola, digamos, está hacia la izquierda. Pero en el fondo eso es porque al final nos damos cuenta que en la medida que avanzamos, ¿cierto? La, el salto que nos vamos pegando cada vez menor, ¿ok? Entonces era simplemente escoger ahí el gráfico de Pareto en cuestión. Ahora, en ese caso, en ese día no me acuerdo si lo hicimos con la nota o hicimos un conteo, parece. Un conteo, digamos, de los que estaban ahí. Un conteo. Porque claro, empezamos a contar cuántos honorarios habían, cuántos administrativos habían, eso. Acá simplemente lo que está haciendo el Pareto es acumular la nota, las va sumando. Profe, Los va sumando, dígame. y por qué aparece en forma inversa de prácticamente de mayor a menor si debería ser al revés? Porque en este caso la disposición que tiene Excel lo va a tirar así, pero no se pierde el sentido. No, no, porque acá si usted se da cuenta, el gráfico aumenta, empieza a subir, esto es una curva acumulada con respecto a estos valores, pero realmente el gran salto lo va a dar acá. Cuando salta de técnico a profesional, tengo un paso de 45 a casi 70. Ahí tengo 30 diferencias. Cuando paso de 70 a 95, ya esa diferencia en la mitad es 25, perdón. Es 5 menos que de 45 a 70. Anda por ahí, sí anda por ahí. 45, sí andan igual. 45 a 70 es lo mismo que 70 a 95. Pero después acá de 95 a 99 solamente tiene 4. Entonces, en un comienzo, el gráfico, la pendiente es acelerada. Después ya es mucho más relajado. O sea que está bien entonces está bien, no, no es que esté de al revés de menor a mayor, o sea, de mayor a menor, No, yo le perdón. digo que cuando nosotros lo construimos en la otra disposición. Habríamos hecho técnico en vez de administrativo, profesional en vez de honorario, honorario en vez de profesional y administrativo en vez de técnico. Porque Ah, cuando yo ya, se lo hice el video, yo cuando hice que en todo caso yo no operé con el promedio de la nota, sino que con el conteo, si no me equivoco, yo saqué un total acá de estos, ¿se acuerda? Que sumamos todos los honorarios, todos los administrativos, los profesionales y los técnicos, y con eso construimos esto, mire, ¿cierto? Acá. Eh, si yo hago esto acá, ¿cierto? Entonces acá yo tengo, si hago el conteo, voy a ocupar la función contar a, ¿no? Tengo lo ya, administrativo, administrativo, después tengo honorario profesional y técnico. Honorario profesional y tengo el técnico, técnico. ¿cierto? Entonces te les cargo. Y acá le voy a decir contará, ¿cierto? En todo esto. Yo tengo 16, después le digo contará horario, después contará los profesionales y contará los técnicos. Ahí los tengo. Es lo mismo que habíamos hecho nosotros la semana pasada, ¿cierto? Conteo. Y después, ¿qué se hizo acá? Se hizo, se dio un total acá, obtuvimos el total, Sumar.
Lo sumamos, ¿cierto? La construcción de clave, de clase. ¿A qué se refiere con construcción de clave o clase quiere decir? Esa parte no la entendí. Acá Es por voy, la tarea el punto número 5 que mandó el profe. y ahí me lo dice después, por favor. Ahí lo sumo, ¿cierto? Y sacamos un porcentaje, ¿no? Y dijimos este dividido en este valor, y para que sea para todo, F4, me posiciono arriba de él, le doy F4, y ahí me queda para todo. Esto fue lo que hicimos. ¿Cierto? No. Déjalo acá. Y acá dijimos que le vamos a dar porcentaje. ¿Cierto? Ahí está. Y después que hicimos el acumulado. ¿Cierto? Dijimos que este se escribía acá y que este es el anterior más el mismo, este más el que sigue en diagonal y ¿qué pasó acá? Eso también se puede hacer con F4, que los ¿Cuál? tire todos para abajo, lo que está haciendo. No, F4 Medio. para Para fijar el valor. Para dejarlo fijo. Ah, ya. Pongo la celda. Porcentaje. Vamos a ver. Y acá, si usted, como no son tantos, ¿cierto? Con dos que haga, usted ya lo puede tirar hacia abajo. Ahí le da 100%. Si tuviera más, toma los dos porque este lo copió solamente. Si yo después de estos dos primeros tiro hacia abajo, porque va a entender que tiene que hacer esto, este es el producto del anterior por más este, y este que está acá es la suma de este por este. Entonces con estos dos, si yo lo arrastro, me va a dar el 100%. Entonces, después de eso, nosotros, porque acá no traje con la nota directamente, sino que con el conteo. Después que hicimos, copiamos acá el escalafón, ¿cierto? Y aquí tenemos el acumulado, lo copiamos, y acá lo pegamos sin fórmula, va. Lo pegamos sin fórmula, le volvemos a decir que nos dé formato de porcentaje, con dos decimales, y sobre este hicimos el diagrama de Pareto, con este. ¿Se acuerda? Con este lo hicimos, porque acá que venimos, dijimos insertar. ¿Y qué hicimos? Gráfico, le pedimos acá este. Este si no me equivoco, este sí. Este fue. ¿Cierto? Y acá yo lo que hice fue agregar una tendencia y le pedí esta logarítmica para que viera cómo parecía la anterior, a la que hace, digamos, ya el Excel. Y él le queda. Pareto es cada forma. Pero en este caso es el conteo. El conteo. Entonces acá yo le puedo decir que me agregue la etiqueta de datos. Entonces, claro, acá cuando estoy en administrativo tengo un tercio. Y cuando paso, porque esto como, digamos, se va acumulando, ¿cierto? Ya con el honorario, ahí yo tengo ya dos tercios de toda la planta, imagínense. O sea, entre estos dos, porque está acumulado, aquí tengo dos tercios de lo que más hay son administrativos y honorarios. Después tengo profesionales, y si se dan cuenta acá, yo lo explico así, ¿no? Pasar de este edificio a este es un salto mucho más grande que pasar de este edificio a este otro.
y después sucesivamente ya cada vez el salto es menor. Porque yo paso acá de 32 a 63, de 63 a 85 y de 85 a 100. Entonces cada vez el salto es menor. Y ahí me da la curva de Pareto que quiero realizar, en este caso para el conteo, no para el promedio de la nota o para la suma de las notas. Y aquí nos damos cuenta que la curva, por eso escogí una logarítmica, crece, crece, pero después cada vez va creciendo menos. ¿Ok? Ya, profe, ahora me quedó clarito. Muchas gracias. ¿Qué otra duda, pregunta o consulta? Profe, con respecto a la pregunta número 5 que hizo la construcción de una clave para cualquiera de las listas utilizando nota, nombre y dependencia, 7 caracteres máximo. Ya, nombre, nota y dependencia. Nombre, nota, dependencia. ¿Cierto? La nota. Ya, o sea, por ejemplo, ah, ya voy a hacer esto, voy a hacerlo así mejor, para que lo puedan ver, lo pueden juntar. Listo. Ya. Entonces, yo entre estos tres tengo que crear una clave, ¿cierto? Entonces, yo puedo escoger cualquier criterio. Puedo decir, por ejemplo, me interesa el número, los dos de la nota, supongamos me interesa, me voy a quedar con los dígitos que tenga la nota, no el punto. Por ejemplo, yo puedo decir acá, le puedo decir aquí con lo que, creo que ya enseñé esto, ¿no? Le puedo decir acá que, a ver, le puse, por ejemplo, supongamos izquierda. Izquierda, acá, y le digo que me traiga un carácter. Me trajo el 4, ¿cierto? Y después le puedo decir acá, derecha, que haga lo mismo. Y ahí tengo el 4 y el 3, ¿cierto? A ver, usted me dirá, yo lo puedo escribir. Sí, puedo escribir 4, yo puedo escribir 4 y puedo digitar 4 y puedo digitar 3. El tema es que cuando usted tenga 1000 personas ahí, no es lo recomendable, porque una vez que yo hago esto, yo puedo seguir para abajo haciendo esto, para los 1000. Ese es el mensaje, no es que no lo pueda escribir, sino que en este caso la data es pequeña. Después de eso, ahí ya tengo dos que voy a incorporar. Después aquí yo le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir acá, extrae, ¿cierto? De este texto a partir de la segunda posición, 3 caracteres. Ahí tengo ESB. Y finalmente acá con la dependencia, yo puedo decirle, supongamos, le puedo decir también, eh, le puedo decir, por ejemplo, que Derecha, izquierda puede ser, y tiene al ya, revés. ya, ok, vamos a Sí, empezar podría con estar al derecha, revés. ¿cierto? Acá tengo 3 4 5 y quiero 2, Mm, ¿cierto? Coma 2. Y ahí tengo las 7.
2, 3 son 5 y 2 son 7. Entonces ahora una vez que está listo esto, ya escogí. Y entonces, repito, ¿cuál es la gracia? Que esto es para todos, ¿cierto? Yo lo hago para todos. Lo hago para todos. Para los 1000 que tengo, ¿cierto? Ahí están, los 1000. ¿Ok? Entonces una vez que tengo eso, yo ahora puedo empezar a combinar. Y digo, concatenar. Catenar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con esto, coma, 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 este. Le digo aceptar. A ver que no voy a estar esperando ahora. Ah, En el S2 hay un punto en vez de una punto. coma. Exactamente. Sí. Muy bien. Ahí coma. Ahí me quedó. Ahí está la clave. Entonces, una vez que yo la tengo lista la clave, ahí está la clave. 1, 2, 3. Y ahí la tengo la clave. Entonces, esta persona, ¿cierto? Si usted la está habilitando para algo, para lo que sea, ahí tiene la clave de esa persona. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que como usted esto lo va a rastrear. Consulta. En el genograma, ¿cómo se identifican por edad, por nombre? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me está preguntando a mí o está encendido el micrófono? Perdón, profe, era acá, disculpe. Ya. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí lo creo. Entonces, lo que importa acá es que este criterio va a ser para todos. Entonces, usted va a crear, a cada uno de ellos le va a crear una clave y no tiene más de 7. No tiene más de 7. Y lo creo así. Ahora, esta cuestión es arbitraria porque yo puedo hacer como a mí se me antoje. Yo puedo decir, puedo hacer tan simple como esto. Concatenar, ¿cierto? Concatenar. Si quiero puedo hacer esto. Esto, coma, esto, Le está poniendo punto. coma, esto, Punto, ahí lo saco. coma, esto y esto. ¿Cierto? Y es muy distinto. Yo lo puedo copiar acá, ¿cierto? Lo pego acá, 1, 2, 3. Y esta clave es muy distinta a esta otra. Ahora, lo que importa es que yo cuando cree las claves, primero establezca el mismo orden para todo y que esto yo lo escribo. Lo escribo. Entonces, en el fondo acá, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo, digamos, rescatar acá la fórmula y escribirla. Escribir, ¿cierto? La copio, ¿cierto? La puedo, perdón. La copio en la fórmula, la quiero copiar, perdón, acá en un bloque de notas. En un bloque de notas. Entonces yo, ¿qué hice lo primero? Ocupé, acá era 4. Ocupé, voy a ver acá. Ahí está, ocupé la fórmula izquierda. Después que fuera otro, porque me puedo olvidar. ¿Qué hice después? Copié derecha. Después que hice acá, me equivoqué. ¿Qué hice acá? Extrae. ¿Y qué hice acá? Apliqué derecha nuevamente. Y ahí tengo. Entonces, acá así lo hice. Apliqué izquierda, le traje uno porque le puedo pedir 2, 3, los que quiera. Derecha 1, extrae, identifiqué la celda, el punto de partida, elegí que trajera 3 y en derecha le dije que trajera 2. Y después dije, los combiné de esta manera, ¿cierto? Los combiné de tal o cual manera. Entonces lo que importa ahí es que yo tengo un único criterio para todo. Y ahí está creada, por ejemplo, una clave de ingreso u otra clave, por ejemplo, para algo, para alguna cuestión específica que usted esté trabajando. ¿Ok? Ahí aplicaría el orden de los factores en el producto.
Es que en este caso, como es una clave, ¿cierto? Esta cuestión no tiene un sentido matemático. Lo que sí importa es que yo cree la misma regla para todos. Por ejemplo, si acá al final te dice no, pero hay que en realidad ponerle también acá un símbolo, asterisco. Y aquí me quedo con asterisco. ¿Se da cuenta? Voy, la copio acá. Ahí tiene dos alternativas. Profesor, Sí, una pregunta. sí. Ejemplo, si yo quisiera esta clave separarla de las letras versus las letras, o sea, los números, perdón. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Tendría que poner un guión? O sea, por ejemplo, para poner un guión, ¿tendría que dar un asterisco, guión, asterisco? Caso usted quiere, por O ejemplo, ya, creémoslo así, usted quiere separar. Digamos, aquí vamos a salir de la regla que le dije de 7, ¿ah? Supongamos que no hay regla de longitud, supongamos. Concatenar, ¿cierto? Entonces, si usted quiere separar 4 asterisco, coma, perdón, 4 coma, asterisco, coma, la letra, coma, slash, coma, en este caso me voy a parar acá, cierro paréntesis. Ah, ya, este es lo que me falta, me había olvidado. Abre comillas, cierre comillas. eso. No, si sabe, me tiene que decir no, pues, no me acordaba. Sí, no, 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 es que me imaginé que era así, pero tenía la duda. Por eso no Eh, lo pregunté Ahí mejor. está. Entonces supongamos que acá sea un número, supongamos 3. 4 asterisco SB slash 3, por ejemplo. O sea, aquí, digamos, hay para jugar en lo que sea. ¿Qué importa? Primero que esta regla, si usted se casa con esta regla, por ejemplo, con esta última, primero que sea para todos, es lo primero, ¿cierto? Segundo, que rescate esto, que rescate. Por si usted quiere devolver o quiere volver a cambiar algo, que rescate esto. O sea, usted que creó las claves y le preguntan, ya, yo te hago tu clave. ¿Cómo la va a hacer? En el mismo criterio que todos. Y ahí está la clave. Y esa fórmula, profe, queda guardada igual como para poder recuperarla en caso de... Ahí la tienen, guardada. Este archivo lo guarda. Archivo, guardar como, escritorio, le coloca acá, claves, curso, por ejemplo. O claves, por ejemplo, supongamos, sindicato. Estoy especulando. Y las guarda. Supongamos, si hay un sindicato, por ejemplo. O el equipo de fútbol, lo que sea. Lo que sea. Y la grabo. Y usted con Es lo esa, mismo que, es lo mismo que cuando uno guarda cualquier cosa en Excel. cualquier cosa. Sí. Pero la idea es, digamos, recobrar el cómo lo hizo, por cualquier tema. Por cualquier tema. Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Comentario. Yo lo aprendí, profe. Gracias. Perfecto. Profe, ¿Sí? al, al hacer este caso la clave, a eso se le puede dar incluso el tema de una longitud de datos. Eh, hay Y, funciones en texto, creo que tienen que ver con longitud. Eh, Creo que sí, hay acá en texto. Fórmula, texto. A ver, largo, limpiar. No, hay uno que me la cuenta, si me cuenta el largo, pero no me lo. pero yéndose a datos, está haciendo la operación completa, o sea, yéndose a datos, como usted nos enseñó, a ir a datos, después de datos ir
a longitud de datos se puede efectuar de que tan solamente a lo mejor esa palabra o clave tenga tan solamente números del 1 al 7 y al pasarse nos señale alguna, como que no pasarse más de ese criterio. ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, la clave que tenga un criterio del 1 al 7 como dato, y o sea, la idea es que uno al colocar el octavo carácter, le pueda salir algún anuncio de que son 7 caracteres nomás, como usted lo hizo en alguna clase anterior. Como que marque Eh, error. no, claro, Claro, una vez que la ingresaste la clave, que tienes la clave, ¿cierto? Sí, porque después la clave ¿cierto? Quedó sin función detrás, ¿cierto? Yo le puse un 2 3. Entonces, eso cuando yo lo vaya a ingresar, yo le puedo decir ahí que me contemple, por ejemplo, que combinando ahí las técnicas, que no sean más de 7. Por lo tanto, si es más de 7 me va a acusar, tengo que volver a replantearme la, la clave. Me la tengo que volver a replantear. ok. Pero al final, digamos, es arbitrario. O sea, yo que la estoy creando, y de hecho cuando la estoy creando estoy escogiendo. Por eso es que yo escogí, digamos, de acá escogí 2, de acá creo que escogí 3, y de acá escogí 2, por ejemplo. Entonces yo ya estoy diciendo que son 7. No es que en la extracción me lo haga por sí solo. Yo le dije que escogiera, ¿cierto? Y más encima, no solamente el número, sino que también en qué posiciones. En qué posiciones, porque si yo le digo acá derecha 2 me va a tomar, por ejemplo, el 3 y el punto. Si yo le digo derecha 1 me toma solamente el 3. Ya estoy yo delimitando de manera deliberada la cantidad de lo que quiero que me extraiga. ¿Ok? Se entiende, profesor. Ya, perfecto. Ok. Perfecto. ¿No hay más dudas, pregunta, consulta? Lo que mandó, profe, que se mandó para el fin de semana, lo que estábamos haciendo, ¿cuándo lo podemos terminar para avisar? Pero la idea es que ahora lo tengan terminado para resolver las dudas. O Ya, sea, si esa es la ya. idea que tienen el fin de Esto, semana. esto, las cosas que nosotros vamos haciendo, digamos, ¿usted las revisa igual? No, yo a algunos les voy O- mirando lo que hacen, pero como envían de a gota, no tengo así todo el fin de semana para revisar de a uno por uno. O sea, no me lo ah, envían en un momento determinado. Entonces, pero sí, escúcheme, pero sí los trabajos que hacemos los revisa. escúcheme, la idea es que acá, en esta hora, me hagan las consultas de lo que no alcanzan a hacer, de lo que no Ya, alcanzan a terminar. ¿Me entiende? ya, Es que ok. no me envían todo el mismo día a la misma hora. A mí me han enviado a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, imagínese. No, me imagino, claro que sí. Claro, no Ya, podía estar profesor, ahí a vale. toda hora. Ya, entonces no estamos, estoy el día jueves, entonces no me acuerdo esta semana si es jueves o viernes, parece que es viernes, estoy haciendo el otro video. La idea es que ensayen las tablas dinámicas, que son muy, muy útiles, muy, muy útiles. Para todos les va a servir, para todos. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja ahí con dinero, no, es muy, muy, muy potente. Muy, muy potente. O sea, ya, de hecho, es una herramienta, yo la encuentro accesible, ¿ah? Pero una herramienta ya de tipo intermedio, no es básica, no es tan compleja tampoco, pero muchas veces se ocupa de manera intermedia. Pero al menos la parte de la tabla, el tema de los gráficos dinámicos a lo mejor, no sé si les va a interesar mucho, yo creo que sí también, pero por lo menos las tablas dinámicas son muy útiles. O sea, para conocer, solamente por el hecho de conocer yo mi base de datos originalmente, la tabla me va a ayudar, porque evidentemente si yo tengo una base de datos como esta, y yo la miro, la puedo estar mirando todo el día, pero en cambio ya la tabla dinámica me ayuda a ordenar.
¿Ok? Sí, ok, profe. Gracias, profe, perdón. ¿Está bien? Voy a ensayarlo. Esto de derecha a izquierda, como que quedé media confundida, pero tengo aquí mis apuntes, medio extraños, pero los voy a tratar de... Bueno, están los videos también. Están los videos. Sí, con los videos me voy a apoyar Mire, mira, y ya yo en le, la y le mañana digo los apuntes que tengo. no, pero mire, yo le doy un consejo. Yo sé que cuesta, esto cuesta. Mire, yo en la mañana a una persona que me ayuda, una amiga que me pidió ayuda para un emprendimiento. Entonces ella, la dama hace depilaciones. Entonces también quiere entrar a proyectos, este tipo de cuestiones de postulación. Entonces, ella tenía todo en una libreta, en un cuaderno y una agenda. Y yo le dije, no, mira, si esta cuestión tú tienes que mínimo entrar a Excel. Entonces al final tiene la tendencia a escribir, no, mira, si esta cuestión tú tienes que quemar los barcos, o si no, nunca lo vas a hacer. Tú tienes que olvidarte el papel, tienes que olvidarte el papel. Y esto es en el gerundio haciéndolo en el Excel. Por ejemplo, en este caso, mire, si usted coloca en YouTube hacer claves con Excel, hacer yo he hecho códigos de barra en Excel. Una vez un amigo que tiene un negocio acá en la ciudad quería unos códigos de barra. Y yo se los creé en Excel los códigos de barra. Porque después que uno hace la clave, para Excel el código de barra es como un idioma más, como español, chino, inglés, ¿cierto? Como una letra más. Entonces yo le incorporé el código de barra y a todas las claves que yo le creé para sus productos, yo le incorporé el código de barra. Entonces usted esto después también lo puede pasar al código de barra. Y en el fondo, usted ve un video en YouTube y le van a explicar ahí, van a ver muchas personas hablándole de cómo crear claves, cómo crear un password, cómo crear un correo. No, y tiene, pero entonces esta cuestión es, el mensaje es, no lo escriba, sino que hágalo, hágalo, hágalo. Y de tanto hacerlo, le va a resultar. Esa es la lógica. Sí, Entonces, yo de eso me he dado cuenta que hay que practicarlo y ahí uno aprende, porque si lo escribe, después uno escribe lo que usted está enseñando, pero después uno lo tiene que practicar con otros datos, por decirlo así, no es lo mismo. Sí, es cierto. A con mí su me base de pasa datos, con el Yo le voy a pedir mensaje, los apuntes a el, Laurita. el, el mensaje es que lo haga con su base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, el varón que me envió información donde tiene a gente que son conductores y tiene patente. Ahí le puede crear una clave entre el root de la persona, el teléfono y la patente, por ejemplo, Mm, ¿cierto? Todos trabajamos con diferentes datos. Exactamente. Entonces, pero la lógica es la misma. Entonces, la idea es que primero, como una actitud hacia esto, primero se olviden del papel, se olviden del papel. Y trajen sola, o sea, mi papel es en el fondo la misma planilla. Por ejemplo, si uno quiere escribir algo, yo lo paso, digamos, lo paso al blog de notas porque lo importante es que esa función, si yo la pego en Excel, vuelve a funcionar. Vuelve a funcionar. Yo le coloco signo igual y pego la función que está escrita ahí en el blog de notas y Excel me la va a reconocer. Mm. Me la va a reconocer. Entonces, es un poco, digamos, la idea para que esta cuestión se acostumbre. Y mire, si usted es un tiempo corto en realidad para todo lo que va a ocupar usted y mucho antes lo va a aprender. Si usted no lo hace de manera cotidiana, pero usted se plantea, por ejemplo, todo el 2023 trabajar con el Excel, si es el caso, y lo hace todo con Excel, lo va a operar. Incluso un consejo práctico, cuestiones cotidianas, si usted saca cuenta en su casa de los gastos domésticos, de compras que quiera hacer o presupuesto, hágalo en el Excel. Se va a acostumbrar tanto que va a ser trivial para usted ocupar el Excel. ¿Ok? Sí, eso estaba conversando con una compañera, hacer las boletas de los supermercados, los gastos de la semana. ¿No es cierto? Podría resultar. Total, mire, yo aparte de eso manejo otro software, otro lenguaje. Y yo es que me aproximo a algo nuevo, todo lo que sea posible lo hago en ese lenguaje. Sumar, restar, Profe, dividir las cuentas, todo. otra consulta, que yo he estado viendo todos los videos 1, 2, 3, pero todavía no le envío ninguna clase. ¿Dónde le envío la foto nomás de que lo hice? En eso yo quiero aprenderlo bien, entonces paso por paso. La idea es que si tienen dudas, porque al final como nos envías todo al mismo tiempo y entiendo que son distintas actividades, ¿cierto? Porque imagínense, yo tenía que estar revisando dos un día otro más, nunca terminaría.
No es como cuando hace uno una prueba y digamos a la misma hora todos envían. Entonces, en este caso, la idea es que si tiene dificultades la podamos ver justamente en la clase, para eso está la clase. De hecho, Ya. mire, más importante, esta cuestión sobre todo de los software, lo más importante incluso, a ver, es cierto que es importante que uno hable, porque si yo no hablo, no van a aprender algo nuevo, eso está claro. Pero es muy importante que también ustedes practiquen, que ustedes practiquen. Yo podría estar todas las clases hablando, haciéndolas todas yo y no dándole cupo a ustedes, y terminaríamos el curso y ustedes nunca van a aplicarse. En cambio, la idea es que ustedes apliquen, que ustedes se apliquen, que ustedes hagan esto. Sí, yo estaba viendo los videos 2 y 1, 2 y 3, y estaba borrando, haciendo todo de nuevo y me está resultando de a poquito. Totalmente. ¿Ok? Nos vemos entonces el día jueves. Nos vemos, profe. Chao, chao, gracias. Luego, gracias, profe. Gracias, Chao, profe. gracias. Chao, chao a Hasta luego, todas. gracias. Hasta la Hasta próxima, luego, profe. gracias. Chao. Chao, chao, hasta la próxima. Chao, Laurita. La Laurita dice, Chao. que no me entiendo yo. Le dije, préstame la Laurita. Uy. Y yo que se lo iba a pedir. Mira lo que se escucha. La Laurita. Ay.